hostia que vais a llevar va a ser acojonante, pero va a ser acojonante, ¿eh? Va a ser acojonante. O sea, vosotros seguís riéndoos, seguís haciendo memes y memeces, ¿eh? Que cuando la realidad tenga una cita con vosotros os va a descojonar en vida, ¿eh? Eso no os quepa duda. Hola, os doy la bienvenida a Memeces, el podcast donde una panda de adictos a los memes nos vamos a dedicar a hablar de cultura de internet. Y qué mejor para empezar esto que comenzar por presentar a algunos de los integrantes que van a participar en este podcast de aquí en adelante. Empezamos por ti, el admin 1 de la cuenta Memeaba. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto de los memes? ¿Qué te llevó a dedicarte a ello? ¿Qué te interesa tanto? Llevo desde principios de enero. El origen fue, yo era un espectador de la memesfera y de hecho casi un admirador, se podría decir. Estaba muy interesado por toda esta escena que estaba ocurriendo, no solamente por la memesfera, pero por todo el suceso de los memes recientes. Y empecé a hacer aportes de memes de política a la cuenta Political Moods, que imagino todos conoceréis. Y me generaba serotonina que recibían likes, etc. Así que la cuestión es que por esto, como me he mencionado y demás, una chica me comenzó a seguir. Así que como vi que era guapa, empecé a hablar con ella. Y esta chica era la que se convertiría después en admin 2 de Memeaba. Y yo, por supuesto, en admin 1. Entonces se nos ocurrió esta idea de hacer una cuenta de memes y simplemente surgió a principios de enero. El nombre es bastante autoexplicatorio, ya que tiene que relacionar los memes y la relación que tiene el humor con la orina. Ya sabes, me sé. En fin. Y eso sería básicamente todo. Ya veo, ¿no? Unas pasiones compartidas y adicción a... Sí, tenemos una relación romántica entre los dos admins y de hecho antes de que termine el año seremos oficialmente novios. Ajá. Going official. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente integrante del grupo y es la admin 1 de la cuenta de Ugandan Shit. ¿Qué nos puedes contar sobre tu trayectoria y tu pasión también sobre los memes? A ver, yo como era una social de mierda, pues me pasaba el día en internet viendo memes. Pues de aquí, pues te viene el buen gusto en memes, entonces pues me pasaba muchos memes buenardos con amigos. Y pues un día con unos amigos decidimos, ¿por qué no hacemos una cuenta de memes? Y pues aquí surgió mi cuenta. El nombre, de hecho, es de Admin 2, porque a mí me daba igual el nombre y porque él es muy fan de Ugandan Knuckles. Y en principio éramos 4, pero 2 se rajaron y pues quedamos los 2 OG. Así es. Es una lección de que si uno va a empezar un proyecto, desde luego que tiene que hacerlo con gente que esté entusiasmada casi enfermizamente por ello, si no quiere que salten del barco cuando se aburran. Vamos a ir con el tercer integrante, ¿de acuerdo? Que es aquí Caminos, le llamamos, el admin de la cuenta Caminos, Zanjas y Agujeros. Es una cuenta bastante particular, ¿vale? En este mundillo. Y háblanos sobre ella. Bueno, pues primero de todo, gracias por estar aquí. Y bueno, todo empezó
hace prácticamente un año. De hecho, dentro de 4 días la cuenta cumple un año. Y un poco igual que los dos anteriores integrantes, yo también veía memes y me gustaban bastante. Y a veces, estando yo con mis amigos, pues hacía los típicos memes cutres de que se pasan el grupo de amigos de uno de los integrantes y tal. Y empecé a coger el gustillo al tema de editar imágenes. Y mientras hacía eso, que eran, por así decirlo, bastante enormes, pensaba qué gracioso sería, en plan, o al menos para mí, hacer un meme de esta fricada que me hace gracia a mí y ya está. Y qué gracioso sería esta otra fricada. Y se me iban quedando así en el subconsciente esas ideas. Entonces, pues un buen día dije, oye, ¿y si cogiera esto y lo subiera? A lo mejor a alguien le hace gracia. Y pues nada, así empecé. Y yo realmente, mi cuenta, aunque se llame así, yo subo de lo que me apetece. Lo que pasa es que como soy un puto friki, pues muchas veces son fricadas. Sí, es una cuenta muy peculiar, una especie de matacaballo entre el nicho y el mundo personal de alguien. Desde luego que es un fenómeno muy interesante y es un poco lo que muchas cuentas aquí reflejan, y yo diría que las más divertidas suelen ser a veces las más personales. No tiene por qué ser así, porque se pueden hacer cuentas sobre muchas cosas, pero desde luego que es una aproximación que a mí al menos me encanta, darle ese toque personal, de que se sepa que hay una persona detrás de esto y en una especie de generador de memes de un nicho específico. Sí, es lo que ha pasado a llamarse memes de autor. Exacto, es algo así. Es cierto que su significado puede degenerarse un poco, pero es precisamente el hecho de asociar a el creador con las cuentas de memes. Porque en general, vamos, y Uganda no sabrá, bueno, lo sabe bien porque lo que hace es bastante shitpost, que por ejemplo en el shitpost es muy poco relevante quién sea el autor, porque podría ser cualquiera. A ver, nosotros nos metimos en los memes para hacer mierdas que hicieran risas. O sea, no tenemos muchas... Sí, pero por eso digo precisamente que en el shitpost se ve más claramente que el autor es irrelevante, lo único importante es que haga risa. Sin embargo, en memes más de autor, o como lo quieras llamar, es esencial entender el lore de la cuenta y la relación que tiene y la historia de los memes de esa cuenta, etc. Creo que igualmente... Hay shitposts muy O sea, particulares. parte de la gracia de los memes de caminos, zanjas y agujeros es que el meme es de caminos, zanjas y agujeros. Si yo subiera un meme de caminos de ingeniería civil mañana, no tendría el mismo sentido, el mismo significado. Creo que eso voy a discrepar contigo, Memia, precisamente por el hecho de que yo no me limito a subir memes de caminos. Yo subo muchos memes de caminos porque literalmente siempre ha sido mi vocación y lo tengo muy en la cabeza. Pero yo qué sé, hace unas semanas subí un meme de un grupo de música que me gusta, que es Antonia Font, y literalmente ese meme es de los que menos likes tiene mi cuenta, evidentemente porque mi audiencia no está metida en eso. Pero me importa un bledo, a mí me decía subirlo y ya está. Creo que lo de los memes de autor es al final intentar darle más profundidad a lo mejor a un fenómeno al que yo no considero con tanta chicha, y creo que más bien el tema de que se vea reflejado cierto estilo personal o ciertas experiencias personales en los memes ayuda más bien a que la audiencia empatice con su creador, o incluso no con su creador, sino con el simple hecho del chiste. Creo que un chiste que la gente puede identificar como algo que otra persona ha vivido es algo con lo que también puede empatizar mejor y puede al final pues dar más gracia. Sí, es muy interesante que uno incluso no hace falta que sea el autor de ese meme para que se vea, salga a relieve la personalidad, porque por ejemplo tienes cuentas como la de Patias Fantasy World, que utiliza memes que a lo mejor no hace, pero sí que habla de esa persona, aunque tiene varios admins esa cuenta, pero está centrado en Patia, y yo creo que una persona perfectamente puede hacer algunos memes propios y cosechar memes de aquí y de allá, con los que esté de acuerdo, y de esa forma pues decir un poco quién es. Es que, a ver, ahí también entramos en el tema de los derechos de autor. O sea, yo estoy diciendo, en el último año y medio así, que se ha puesto relativamente de moda cuentas que, a excepción de alguna que puede robar un meme o lo que sea, hacer sus propios memes, ¿no? Como señal casi de identificación, y que tiene un propio estilo y una estética que se puede asociar a ese autor y que sus espectadores, pues eso, entienden.
Cuando, por ejemplo, los memes que se consumían en 2015 a los que siguen consumiendo los boomers hoy en día, eso es totalmente irrelevante, el autor y la estética son muy similares entre sí o lo que sea. Y, por ejemplo, Mirada Political Moods tiene la movida esta del admin facha y el admin rojo, y es algo que sus seguidores conocen y es una broma que siguen y que no se podría jugar si fuera una cuenta dirigida, por ejemplo, por cabronazos, ¿sabes? Que es muy irrelevante quién la lleve, o cualquier cuenta de shitpost o etcétera. No, porque por ejemplo tienes el caso de Attractive Smithers, que es como un shitpost dank, pero que es muy particular. Tú ves un meme de Attractive Smithers Sí. y ya sabes que es Attractive Smithers. De Claro, hecho, sí. por eso no ponen marca de agua. También Estoy muy de acuerdo. Totalmente. Sí, al mismo tiempo son como un montón de admins. Eso es la hidra de los memes, Attractive Smithers, prácticamente. Pero de hecho, Blue, tu cuenta es un buen ejemplo, porque si subes cualquier meme de tu cuenta a una página de memes aleatoria, desentona bastante, según mi opinión. Vamos, a lo mejor te resulta ofensivo lo que digo, pero yo creo que tiene una estética bastante definida y un rollo bastante concreto. Sí, yo eso es una cosa de la que me percaté un día, pues mirando estadísticas, incluso mirando la cuenta, y sí que te das cuenta de que hay una serie de personajes recurrentes o una serie de motivos recurrentes, un estilo que se repite. Y bueno, y eso que yo, entre las personas que están metidas en esto, yo soy de las que más ha intentado diversificar lo que hace. Y he hecho memes de casi todas las modalidades. No me he dejado casi ninguna. Lo único que no he explorado demasiado es el vídeo. Pero todo lo demás, yo creo que le he dado buenas intentonas. Pero mira, por ejemplo, una cosa que se suele hacer en los memes de autor, o como quieras llamar, y que solamente podemos hacer nosotros realmente, es por ejemplo lo de hacer sagas o memes que hagan referencia a otros memes, etcétera. Que eso lo hacemos un montón, todos nosotros. Y que por ejemplo sagas de memes como historietas, ¿sabes? Tenemos bastantes cuentas también. Entonces, eso es cierto, pero sí que hay memes más de este rollo personales, como los de esta cuenta que se llama Agua Mineral, que se cambió el nombre hace poco, que sube memes como series acerca de cómo es ser estudiante de arte y estas cosas. Y yo creo que eso también se puede hacerse, es decir, porque un meme tenga una estética más soft, que algunos memes parecen Tumblr 2 edición Instagram, no quiere decir que no puedan hacer esas cosas, ni que algunas de las cosas que hagan se conviertan en memes. Yo qué sé, la frase esta tan que a mí es que me provoca una risa increíble, la de Dilo, Tata o Jazz Queen o todos estos rollos de ostras, lo que has dicho, buah, factores. Eso se hace mucho en estas cuentas que son más Period. Tumblr 2. ¿Cómo? Period. Exacto. Sí. O frases como, bueno, pero esta es una conversación para la que no estéis preparados. Cosas así. Yo creo que esas cosas se convierten en memes por sí mismas, Sí, de forma cuasi duda. inevitable. Y pueden llegar a parodiarse incluso. Es más, muchas de estas cosas beben de conceptos del ámbito académico, que si tú estás metido en ellos, de estudiarlos y de repetirlos y de verlos, te dan ganas de hacer humor sobre ellos. Es decir, por un lado pueden ser algo muy serio de lo que no hay que reírse, pero por otro es una cosa que aguantas un montón, a la que le puedes llegar a ver el absurdo a veces, que puedes rebatir, que puedes tal, de la que te puedes reír perfectamente. Y no sé, es un poco el enfoque, que yo creo que el meme tiene una definición muy amplia y que no hace falta enfadarse porque alguien esté haciendo algo diferente. No, hombre, desde luego. Aunque sí que es cierto que yo sería un poco más estricto que tú, probablemente lo que entra en la categoría de meme o que no. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso y tampoco entrar mucho. Efectivamente, estamos para... Bueno, sí, adelante, Wandan. A ver, yo creo que meme es todo aquello que parte de la intención de hacer reír. Que sea divertido o no es otro factor, pero la intención tiene que ser humorística. Sí, bueno, eso como digo, estoy de acuerdo contigo, totalmente, pero hay gente que opina distinto y tampoco vamos a entrar en eso, ¿verdad, Blue? Sí, plan, yo haría una nota breve
para decir que para mí, pues estos memes que no van con la intención de hacer ninguna risa ni nada por el estilo, yo los llamaba collages digitales o cosas así, pero yo creo que la decisión de llamarlos memes tiene más que ver con las ganas de llegar al público y porque comparten espacio con los memes al uso, ¿vale? Y pues no va más lejos. Yo creo que por eso los llamamos memes también. Y me da lo mismo llamarlos memes o no llamarlos memes. Y te digo la verdad, no creo que sea una disputa que vaya a dirimirse y resolver nada relevante. Ya. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, al tema que nos ocupa hoy, antes de hacerlo voy a presentarme, que no me he presentado. Eso va, sí. Y bueno, me estoy autopresentando. No, de acuerdo, venga, Blue, dinos. Blue, preséntate. por No, favor. yo quería hacer, me lo estáis arruinando, yo quería hacer como hizo Napoleón con el Papa cuando se autocoronó, en plan, Vale. estáis destruyendo mi momento. Bueno, como ya no soy Napoleón porque lo habéis destruido, pues yo soy Blue, el admin de la cuenta Blue Boy Buddies. Llevo esta cuenta desde agosto del año pasado. No estoy desde el principio de lo que es los memes en España, la memesfera española, lo que sea, para nada. Entré aquí en Instagram porque a mí me encantaban los memes y empecé a compartir un montón en mi cuenta personal y luego empecé a hacerlos. Lo que pasa es que al público de mi cuenta personal no le gustaban nada los memes. Te entiendo, bro. O yo que sé, te llamaban pesado por compartirlos. Entonces, lo que tuve que hacer fue hacerme una cuenta nueva donde podría encontrar grupos de personas afines que disfrutasen también de los memes y que gustasen de compartirlos, de hablar de ellos y todas estas cosas. Y así pues yo podía desarrollar esta cosa que me estaba gustando tanto. Entonces empecé con el tema, peor que mal, porque se me daba fatal, pero en la evolución esta de más de un año ya aquí, pues he ido aprendiendo a hacer memes y pues he pasado por todo tipo de fases. Yo diría que para mí la fase clave fue pasar de entender el meme como algo puramente estético y cuasi esotérico, en lo que uno tiene que intentar destacar con estéticas muy oscuras, tirando de cosas de pensamientos muy criticables. Sí. Y empecé a hacer un poco lo que me daba la gana e intentar comunicar, que al final es lo que intentamos con los memes. Sí. Y desde entonces pues me ha ido mejor en la cuenta y estoy más contento. Sería ese un poco el resumen de mi presentación. Yo no sé por qué entendía los memes de una manera tan... Vamos, me empezó a entrar miedo mientras lo decías. Bueno, porque ya sabes que existen pues este subnicho de memes que son más oscuros, que no digo que esté mal hacerlos para nada, pero Sí, bueno, sí, pues no, lo entiendo. cuentas del rollo Third World Quality. Lo que está claro, desde luego, es que asciende. cada uno de estos autores, o como quieras llamarlo, admins, entiende en nuestras cuentas, ¿sabes? Individualmente entendemos los memes y el humor, pero especialmente los memes, porque de maneras distintas. O sea, el concepto que tendríamos entre Ugandan y yo, pero especialmente entre nosotros dos y Blue, por ejemplo, son distintos, y el que tiene otra persona otra cuenta es distinto, y el que tiene mi madre es distinto. Entonces es muy curioso este tema. Y eso precisamente vamos a entrar a hablar hoy, de la brecha generacional en el humor, ¿correcto? Exacto. Hay un fantasma que recorre Europa y no es el de Marx. Es el de la brecha generacional, ¿vale? Y hay algo muy, muy interesante acerca de esto, y es que cuando yo estuve buscando información para hablar sobre brechas generacionales, generaciones y todas estas cosas, al final llegaba a la conclusión de que a lo mejor pues no existía tanto algo así como las generaciones, una brecha generacional, y que tiene que ver con otros miles de aspectos. Y que muchas veces tienen que ver con que aplicamos una serie de prejuicios a las personas por nacer en una generación
o juzgamos a un grupo a un movimiento artístico como si fuera una generación cuando a lo mejor no tienen tampoco tanto que ver, y un montón de vicios así, porque nos encanta tener ordenadas las cosas, y porque si las tienes ordenadas tienes una teoría muy bonita que te explica la realidad y te sientes en casa, te sientes bien, vamos a Has decirlo, limpiado ¿vale? tu habitación. ¿Cómo? Has limpiado tu habitación. Exacto. Sí. Al final hay un poco de ganas de clasificarlo todo y darle etiquetas, y es más complejo en ocasiones. En efecto, y en el tema del humor, qué decir que aquí estamos hablando de memes y que a lo mejor esto de los antiguos humoristas que tenían más que ver con los monólogos, los programas de la tele, los late nights, etcétera, pues a lo mejor no nos llama tanto a muchas personas, y pues preferimos este humor que compartimos en la red a través de imágenes y vídeos, que puede tener que ver con estos programas o puede no. Por lo general no tiene nada que ver, y es una evolución muy interesante, sinceramente. No sé qué pensáis de estos. En vez de estar en una especie de club de la comedia, pues estás haciendo scrolling en tu Sí, pero móvil a las 3 de la mañana. yo creo que el factor clave de la brecha, o sea, del humor en las generaciones es cómo nos hemos criado y el nivel de tecnología con el que hemos vivido, ¿sabes? Em, Nuestros padres, pues, para entretenerse tenían tebeos, tenían los chistes de los periódicos o cosas así, pero nosotros hemos mamado internet desde siempre, hemos mamado más internet que teta. Entonces, pues conocemos ciertos submundos, ciertas subculturas de internet que un boomer no tiene ni idea. O sea, es como distintos conceptos y de aquí nace el meta humor que cada vez va degenerando más en los memes. Sí, a ver, yo voy a hacer una intervención aquí porque has dicho que es el factor clave ese, o el factor principal. Sí, la Pero yo tecnología. creo que hay dos. Y es porque dices, sí, bueno, es que nosotros conocemos unos submundos o conocemos unos... Hablas del metameme y tal. Realmente somos 4 gatos los que estamos metidos en eso. Quiero decir, es cierto, No te una persona creas. de 17 años, o de 19, o de 25, no ve los memes ni le van a hacer gracia los mismos memes que una persona de 50 o de 60. Eso es obvio. Pero es que tampoco les va a hacer la misma gracia a una persona que esté metida en el mundo de los memes, etcétera, y que los consuma, que a otra que no los consuma. Entonces, sí hay un factor generacional, pero otro factor es cuántos memes has consumido. Es decir, hay gente que sigue consumiendo, de mi edad, tengo 18 años, sigue consumiendo memes de eso, de 2017 o 2016 a mansalva, y le siguen haciendo muchísima gracia, ¿sabes? A estos memes que me refiero, de una imagen y un texto que Es describe... que hay distintas capas, hay distintos niveles. Sí, por eso Entonces, digo. Entonces, a mí esos memes me hacían gracia en su día, y yo creo que a la mayoría de los que estamos en el mundo de los memes también. Pero es el hecho de estar viendo tantísimos memes y ver el mismo chiste 2000 veces. Es como los boomers, que se pasan el día haciendo chistes sobre el matrimonio y su mujer, ¿sabes? Es como, esos I hate chistes, my wife. claro, podrían estar graciosos la primera vez, pero yo llevo yéndolos desde siempre y ya estoy bastante harto, ¿sabes? Respecto a eso último, me parece que es un punto interesante, porque no estoy del todo de acuerdo con lo que ha dicho Blue al principio, y es que creo que realmente lo que ocurre en este caso es que el acceso a Internet y los cambios tecnológicos que también ha introducido Ugandan han permitido en cierto modo acceder al mundo de la creación de este contenido a mucha más gente. Y creo que Ujú. antes el humor se basaba mucho en las experiencias que la gente podía compartir y que podía sentir como suyas, y por eso la mayoría de monólogos son de lugares comunes, son de, yo qué sé, de irse de vacaciones, de convivencia con otras personas en el trabajo, en la familia. Son cosas que la mayoría de gente pueda sentir, por así decirlo, como relatable. Sin Cuarentena, Bueno, también, embargo, memes de no sé, cuarentena. creo que el tema de los memes facilita también que personas que igual están en ciertas subculturas o que igual no se sienten tan similares con su entorno, pues puedan encontrar a gente similar.
Y entonces yo creo que realmente el concepto de meme no es tan distinto al concepto que tenemos de viñeta de un periódico, que es un concepto que lleva siglos en boga. Y creo que, por ejemplo, los memes que comparten nuestros típicos cuñados de los grupos de familia, pues realmente son lo mismo que una viñeta de periódico, solo que hecha por algún cuñado con el Paint de dudosas cualidades artísticas y que, bueno, les hace gracia, pero porque precisamente es algo muy similar a lo que han llevado viendo toda su vida, aunque sea en un soporte digital. Y precisamente también creo que incluso a generaciones jóvenes, memes del estilo de los que comparten cuentas como Cabronazi, precisamente, son el equivalente joven a esas viñetas de periódico y a esas creaciones familiares Sí, que sí, circulan desde por luego, WhatsApp. pero yo ahora voy a tomar la palabra un rato porque tengo bastante que decir al respecto. Eh, pero lo principal aquí de nuevo viene a ser cómo nosotros interactuamos con los memes en sentido de intensidad y frecuencia. Es decir, a ver, como ha dicho Blue antes, somos adictos a los memes o a Instagram. Entonces realmente todos los que estamos aquí nos hemos pasado horas viendo memes y memes y entrando cada vez más profundo en este mundo desde hace años. ¿Sabes? Hay gente que eso consume memes casualmente, los que les sale del Facebook, no sé qué, los que les pasa al cuñado, los que le comparte el amigo y le hace gracia porque va sobre clase, una situación que todos hemos vivido. Pero es que, por ejemplo, al final, la gente que hemos consumido 100.000 de esos, ya memes de clase, de cosas graciosas de clase, ya me los sé todos. Y los memes de ese tema, ¿sabes? Entonces yo tengo una experiencia y es que una vez mi padre tras una quedada con memeros, mi padre me sentó y me dijo, a ver, explícame esto de los memes. Y yo, claro, no sabía cómo reaccionar, es decir, Sí, es como si explícame los esto memes. fuera la España de hace 40 años, te fueras a un club así un poco chungo y te sentara tu padre y te dijera, oye, en plan, ¿qué es esto? En plan, Sí, pero A mí ¿qué hacéis ahí? justamente mi madre me dijo, déjalo de los memes que no te va a dar de comer. Y yo pensando, bueno, la carrera tampoco, pero... no, a ver, pero quiero decir, el problema es que es imposible de explicar. Y es imposible de explicar porque no es que sea especialmente difícil, sino que es algo que tienes que vivir en sentido de consumir mucho. Tienes que ver muchísimo para entenderlos hasta un nivel tal. Porque a veces hay referencias y memes con múltiples capas que hacen referencias a otros memes, etc. Y que se entremezclan y que realmente es verdaderamente complejo. Y hay gente que eso, ya estamos en nivel 15, mago del nivel 15, y realmente todos mis amigos, o la inmensa mayoría de mis amigos, no entienden mis memes, etcétera, etcétera. Sí, también me gustaría hacer un apunte a eso, y es que los memes beben también del sustrato ideológico de las personas y de en qué cultura se han desarrollado un poco. Entonces, por supuesto, hay memes así como súper de derechas, memes súper de izquierdas, memes súper nicho de esto. Te pueden servir todo lo que quieras y literal la única forma de estar dentro es haber estado dentro el suficiente tiempo y haber interactuado lo suficiente como para entenderlos. Y sí que es cierto que existen los memes de boomers, por supuesto, y bueno, uno se puede ir a Facebook y se va a encontrar un montón de memes de boomers y estas cosas, y yo que sé, cuentas como la de Ciberolfidal 2.0 pues tiene publicaciones analizando memes de boomers Muy buena, y muy en buena. Facebook todavía existen. Es que dan para Pero, mucho. claro, entonces son memes, pero Pero estos espera, boomers es que son o memes... lo que sea, porque no solo consumen estos memes, sino que todavía consumen humor por medio de la televisión, los monólogos, los periódicos, las viñetas, estas cosas que ahora se nos hacen tan casposas como el jueves, ¿sabes? bueno, eso Siguen ya... existiendo. Entonces están en una especie de paso que no es un intermedio exactamente, pero está ahí, pero es un limbo extraño entre los memes en sentido estricto avanzando, entendiendo todas las lógicas y la fraseología, que es un poco lo que hacemos nosotros, y esa versión más rudimentaria, ¿sabes? Sí, pero de nuevo, es que... O sea, me siento como que cada vez necesitamos memes más retorcidos, más irónicos. Cuanto más memes consumes, más necesitas ese estímulo y más nicho tienen que ser, ¿sabes? Entonces a mí esos memes que me enseña mi madre de vez en cuando realmente me saben a nada. Y iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Eso.
Antes de que Memeaba empezara el mansplaining, pues... Exacto. Exacto. Es que tenía algo interesante que decir, pero me lo he olvidado. Acaparando siempre. Oye, habíamos Yo quedado en creo que que la nos palabra hemos- la iba a tener yo, el segundo. Pero bueno, vale, si surgen así las cosas me parece bien. Siempre hablando por encima de las mujeres y las personas racializadas. Es que no aprendo. Exacto, o sea... A ver si La foto de aprendemos, perfil le va que ni pintada. facha. Sí, sí. Mira, nos hemos dejado un papel muy importante y es el papel del gracioso de clase. El gracioso de clase o su equivalente boomer es el cuñado graciosillo, ¿sabes? Sí, vale. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros, a nuestra generación, es que en un momento llegado, al menos eso pasó en mí, en mi clase, el gracioso de clase dejó de ser el gracioso y fue el friki el gracioso, porque los frikis dominamos Internet. Y ahora, hoy en día, todo el mundo necesita Internet. Y Internet, como en sus inicios solo lo usaban frikis, está dominado por frikis. Y entonces los frikis marcan lo que es y lo que no es. Totalmente cierto. Es algo muy, muy curioso porque es que ha subvertido la evolución, ¿sabes? Antes, en los 80, si eras un friki toda la vida. Como mucho te volvías Bill Gates si eras listo, pero si no, pues seguías siendo un pringao. Entonces llegó un momento, creo que a raíz de Cuánto Cabrón, que se empezó a poner de moda ir de friki, ir de quirky, ¿sabes? En plan, que te gustara el anime o las cosas de la infancia o cosas así, ¿sabes? Sí, sí, absolutamente. Y este humor. Entonces el gracioso de la clase dejó de ser gracioso. Y el friki que estaba callado, como estaba callado en clase, pero en internet estaba memeando, fue el gracioso. Ja. Bueno, en mi caso, Se subvertieron las expectativas. yo siempre Y he la sido gente el más gracioso de friki- clase y el friki, entonces. No, tú has sido el fantasma. Que es Y el distinto. guapo de clase. Entonces, aquí es cuando se subvertieron esos roles y lo friki se volvió de moda. Entonces empezó como el postureo, que la gente tanto se quejaba en plan, antes me hacían bullying y ahora van de frikis no sé qué, que a mí me da igual un poco, pero... A ver, pero es que hemos llegado a un extremo que, por ejemplo, no sé si era el Washington Post que hizo este artículo sobre Why is millennial humor so weird, pero es que encima el humor Z es muchísimo más retorcido e irónico, pero irónico, metairónico, posirónico, todas esas cosas, o sea que al final ya lo convertimos casi en teoría, ¿no? Y que llegamos a un punto en el que los memes de boomers o estas cosas que pasan de feliz día, que empieces el día con una sonrisa y te ponen muchísimas flores, etcétera. A mí eso ya me parece un meme de las mejores categorías. O sea, ya me parece nivel, Sí, nivel sí. 30 de memes. Es que existe el meme que es solo cringe, una imagen cringe. Exacto. Entonces, sí. Exacto. O sea, claro, es que ya me hacen gracia los memes boomers. O sea, el meme boomer es un meme al cuadrado, porque nosotros lo vemos de manera irónica y es bestial. O sea, es alucinante. Claro, y una cosa interesante y es que no basta con ser coetáneo de alguien para entender su humor. Es decir, yo hay veces que los memes que hacemos se los enseño a otras personas y no los entienden pero vamos, no es que no les hagan gracia, es que no lo entienden y no les puede hacer gracia. No, claro, y encima cuando les pides que te das cuenta, porque generalmente no nos damos cuenta, pero a veces te das cuenta de que tienes que empezar a explicarlo desde súper atrás, explicarle 5 generaciones de memes, desde Harambe, el gorila, etcétera, y A ver, es una yo he bestialidad. conocido a algún que otro boomer que sabe de memes y algunos memes que comparte son graciosos, pero es como una excepción y súper excepcional, en plan, I'm not a regular mom, I'm a cool mom, o how do you do fellow kids, ¿sabes? O sea, es la excepción, ¿sabes? Luego te encuentras cringe como la cuenta de Podemos subiendo el meme aquel. Sí, o cuentas comerciales de marcas intentando hacer memes. Sí, cuando la publicidad se hace en formato meme me da un... Se A está mí- apropiando de mi cultura, o sea, my culture is not your goddamn prom dress, o sea... A ver, yo personalmente, con el tema de la publicidad y los memes,
En primer lugar, hay cosas que hacen bien. Por ejemplo, creo que Jumpers le ha dado últimamente por hacer mazo en plan memes, pero memes de buen nivel. Y Desatranques Jaén es muy buen ejemplo. Yo creo que todos aquí disfrutamos de Desatranques Jaén. Y Por luego, supuesto. entonces es la publicidad que lo hace bien y que disfruto. Y luego hay publicidad media, en plan que usa el meme del Wojak llorando y el chat boomer, que es como, le pone un poco de esfuerzo. Y luego está la publicidad boomer que intenta hacer memes. Y entonces, claro, eso también me gusta, porque la veo irónicamente y la veo graciosa, sinceramente, la disfruto. Es que Yo estoy todo a es favor susceptible. de memeros haciendo publicidad en forma de meme. Lo que no Tú estoy lo que a quieres es que favor te paguen. empresas usando los memes. Las empresas no se van, o sea, no quiero que se apropien de esto, o sea, que maldito capitalismo. Pero os imagináis, que pensad que el meme más cercano a McDonald's es el wage cack, ¿vale? Que para quien no sepa lo que es un wage cack, pues es una persona que vive del salario mínimo entre cuatro paredes con unas condiciones precarias y pues tiene un trabajo pues de este tipo, pues en el McDonald's, yo qué sé, de conserje, en una empresa grande, cobrando una mierda. Entonces el wage cack es el meme característico para mí de McDonald's, porque es que le ves ahí deprimido con la rana Pepe viniendo a pedir algo, pedirse un Whopper, mientras él en plan, con El patatas, Whopper es de señor, Burger King. El y ves Whopper es de detrás Burger el título de educación superior del wage pack del McDonald's. Sí, sé a cuál te refieres, sí, es muy bueno. Yo también creo que en general la cosa con lo de la publicidad también es un poco de precisamente lo que decíais de dónde hemos bebido. Nosotros, por así decirlo, estamos metidos en este mundillo y igual hay cosas que a nosotros nos parecen memes malísimos, pero creo que al gran público igual no tanto. Yo he visto que personas sí, también por así decirlo, jóvenes, que les hacían gracia cosas como los anuncios de Skittles, que a mí me parecen vomitivos, y sin embargo les hacían gracia. Y creo que tampoco debemos subestimar precisamente que la capacidad de hacer gracia a cosas que a nosotros no nos parecen graciosas en absoluto, y que muchas veces ese humor que nosotros llamamos boomer no es tan boomer cuando páginas como Cabronazi, por ejemplo, Ya. están siendo masivamente compartidas cada día por personas muy jóvenes. Creo que Hay también hay gente que tener en que cuenta que... Habla. hay gente que sigue viendo Auronplay. Obviamente. Sí. O Y creo J. Pelirrojo, o viendo libros, viendo vídeos de Álvaro Reyes para ligar y pagando por sus cursos. Mierda, me han pillado. a donde, Borro a donde pestañas. yo No voy, estaba debatiendo. a donde yo voy es que igual las personas que ahora nos estén escuchando también son de este mundillo o sí que tienen por así decirlo, este bagaje memístico, pero al fin y al cabo no depende tanto del soporte en si es en forma de meme o si es en forma de viñeta al periódico o si es en forma de monólogo. Creo que al final se debe más simplemente al humor que tiene uno y al desarrollo que ha podido darle. Y así yo también pienso que ahora igual las viñetas de periódico nos parecen boomers, pero porque hasta ahora solo han tenido oportunidad de hacerlas, por así decirlo, autores boomers. Pero creo que igual cuando las cosas dentro de unos años empiecen a aparecer nuevos actores en el juego, pues igual las cosas cambian. Sí, Igualmente, también, del mismo modo, yo creo, a mí hay viñetas, por así decirlo, boomers. A mí Garfield me encanta. Y Garfield es algo, por así decirlo, bastante boomer. Y sin A mí- embargo, Garfield también ha tenido una introducción bastante interesante en los memes, por así decirlo, más avanzados, por decirlo de alguna manera. Y Mafalda. En Otro efecto. ejemplo. Bueno, Sí, a hay ver. algunas cosas de Mafalda que no han envejecido muy bien, pero aún así se mantiene. Pero gran icono Mafalda. Y Kino falleció hace poco. Entonces, va bien. Homenaje. Homage. A ver, también es cierto que realmente la gente de mi edad no suele consumir memes en inglés en absoluto. Y yo creo que la gente en general, joven, consume memes en español, pues eso, en sus No, espera, o sea, que cuentas, la gente las de tu cuentas edad- estas. Yo pensé que lo que hacíais era consumir memes y jugar al Fortnite, en plan.
No, exacto, ¿Qué bueno. pasa? ¿Que me han traicionado los memes de Zoomers o cómo va esto? Pero eso de las típicas cuentas de trap, el cabronazi, el retrasados por el mundo, ¿sabes? Y bueno, retrasados por el mundo aún tiene algún atisbo de zoomer, de texto arriba, texto abajo, etcétera. Pero nosotros sí que, vamos, todos los creadores de memes en general consumimos memes en inglés, los entendemos y los adaptamos y los usamos en nuestros propios memes. Entonces traemos cultura en inglés aquí constantemente. Y No, lo que sí. pasa a los normies es que les llegan tarde. O sea, por ejemplo, ahora aún están flipándolo con el Dandy o con el Pana Miguel, etc. Sí. O sea, no es que no les llegue, es que les llega tarde. Totalmente. O sea, yo realmente fuimos de los primeros nosotros en enterarnos del Dandy casi, porque claro, nosotros de todo el tema de que sea comedia de última hora, nos enteramos al instante. Y la quemamos rapidísimo, hacemos 100.000 memes de ella, y luego, cuando hemos hecho memes sobre ella, hacemos memes sobre los memes. Y luego lo retorcemos 100.000 capas, ¿sabes? Y cuando ya hemos terminado nosotros con eso y lo hemos dejado aparte, como con el Pana Miguel, y hemos hecho el metameme y lo hemos analizado teóricamente, entonces les llega a los normies y empiezan a decir, ¡ah, mira qué gracioso el Pana Miguel! No sé qué. Qué fresco está mi pana, o sea, sí, Sí. sí. Tampoco estoy Brutal. tan de acuerdo. Yo, la verdad, hace tiempo que no Hasta oigo les llegó un tarde, normie. Espera. me la suda, soy Manolo. Y es como, este fue un tuit de hace un montón y les llegó tarde, me la suda, soy Manolo. O sea, yo es que flipo en la diferencia horaria. Yo no Sí, creo pero yo que llegue también tan diría que hay memes que en el contexto español. Digo que el Pana Miguel, a lo mejor en otros países sí que le llegó a más gente antes. Y yo Es qué sé. latino el Pana Miguel. Sí, a ver, es que Exacto. hay Entonces, yo dos... creo que si llega tarde es por eso. Y a veces no tiene que ver con que la gente sea anónima. Por ejemplo, cosas como los tweets de Pedro Sánchez, un montón de cosas que comparte Political Moods en su cuenta, son cosas que le llegan a todo el mundo, sin necesidad de Sí, que tal. A pero... lo mejor que lleguen tarde, pues es cuestión de que vienen de fuera, pero eso no quiere decir que lleguen tarde porque estas personas que no consumen antes esto sean más tontas ni nada por el estilo. Es una cosa puramente accidental, puramente circunstancial, pues Bueno, ha dado la casualidad de que has nacido en un entorno, de que eres un friki, de que te has topado con una serie de cosas en a tu ver, vida desde luego, y no has hay acabado, esto. acabado Los consumiendo normies esto. Es que tienen consumir felicidad, meme tienen no es la vida distinto a bien. consumir heroína, ¿sabes? A ver, En los muchos normies aspectos. tienen No es las distinto. cosas bien Bueno. estructuradas, tienen todo bien, o sea, déjame reírme de ellos. Generalmente suelen tener mejor salud mental que nosotros, ser más sociables. Sí. O sea, déjame reírme de ellos, al menos déjame reírme de ellos por los memes. El resto me dan mil vueltas, pero that little thing. Esta eso es tu justicia poética. Sí, pero Sí. especialmente es que hay dos focos principales de memes. Uno sería el latinoamericano, ¿vale? Que generalmente se asocia más al shitpost, etcétera. Los momo. Los momos, bueno, los momos fueron una etapa generalmente en 2018 Sí. que ya hemos superado, por suerte, aunque creo que hay gente que ya ha superado. Yo. Pero eso sería un foco principal del que beben mucho los memes en España. Y otro sería los memes en inglés, que yo de hecho creo que están algo más avanzados ahí, aunque si estáis en desacuerdo, decidlo. Y que, por ejemplo, nuestras cuentas concretamente creo que beben bastante de eso. Sí es cierto que cogemos muchas cosas de fuera del mundo angloparlante porque tienen Sí, o sea, por ejemplo, sobre el mundo. Los memes de los panas, etcétera, o sea, en parte tendrá que ver que la gente generalmente pasa de consumir memes en inglés. Tengo un amigo que odia cuando le paso memes en inglés. Bueno, ya no le paso memes desde hace 2 años, pero vamos. Y por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo con el de I ain't ever seen two pretty best friends, ¿sabes? Eso sé que se va a quedar aquí, que no va a salir de lo que sería la esfera o... Claro, pero porque también bebe de un nicho, porque es a la gente a la que le gusta o conoce algo de TikTok, por ejemplo. Sí, pero es ya que... no es que TikTok a su vez es enorme, entonces es gente que conoce algo de TikTok angloparlante y en concreto pues, unas movidas, ¿sabes? Claro, Lo pero que es el que algoritmo encima le ha llevado. las cuentas de memes, estoy hablando mucho, me caí ya ahora, me da la impresión de que, o sea, las cuentas de memes, los memes en general exigen mucho de los memes más avanzados, más, ¿cómo llamarlos? ¿Cómo llamarías un meme avanzado?
como que exigen de nosotros bastante. Y en parte eso nos gusta, o sea, por lo menos a mí me gusta cuando un meme tiene muchas capas y es más retorcido, etcétera. Entonces, por ejemplo, el de I ain't ever seen two pretty best friends te exige que hayas visto en algún momento ese TikTok, cosa que podría perfectamente no haber pasado, pero que hubieras Sí, visto pero en otra yo creo que hay cuenta. gente que lo entendió sin verlo. Sí, también. Porque Yo lo he visto y era, lo entiendo. claro, porque es Jordan Scott, que es este modelo, que protagoniza esta escena. Sí. Pues es un chaval que es modelo y se dedica a repetir frases Sí. de internet que yo qué sé, que ve por ahí y las lee con ese tono de voz tan monótono e inquietante. Luego, claro, es un tipo que es así, que parece mestizo o algo así, y se pone filtros o lentes, ¿sabes? Que le ponen los ojos claros. Entonces ves a una persona morena con los ojos claros, con esa mandíbula de Chad, ¿sabes? Hablándote en ese tono tan inquietante y monótono, y joder, es que da para meme. Es una cosa lo suficientemente loca para Bueno, convertirse en un meme, que es como le pasa muchas veces a estas cosas. hay algo También que... hay Bueno, que tener en cuenta que al final entender estas cosas y, por así decirlo, dedicarse a esto lleva tiempo. El hacer memes lleva tiempo e incluso el no hacerlo, simplemente el verlo lleva tiempo. Entonces también creo que las personas a las que llamáis normies o eso, simplemente es personas pues que no le ven tanta importancia a esto y igual pues siguen una cuenta o siguen dos y evidentemente pues seguirán las más populares porque serán las primeras que llegaron a conocer. claro, evidentemente. Entonces, yo tengo amigos a los que algunos memes que hago les hacen mucha gracia y tal, pero simplemente no están metidos o les enseño memes, por así decirlo, que a nosotros nos parecerían más así, pero es que simplemente no se van a dedicar a ver memes todo el tiempo porque tienen cosas mejores que hacer, simplemente. ¿Te imaginas? Unos pringados. Por Voy eso a hay hacer, voy a cuentas. hacer un meme. Se van a convertir en los próximos Soy Boys en mis memes. Por Eso yo es creo un buen que argumento, Caminos. Lástima que esté a punto de convertirte a un Soy Boy y a mí en un chat. sí que luego uno ve cuentas que son un poco pues un híbrido entre las cuentas, por así decirlo, famosas o potentes y cuentas que son más nicho. Y sobre Sí. todo se ocurre en el ámbito regional, con cuentas, por ejemplo, Memes de la Terra, me parece, cuando antes de que pasara lo que pasó, me parece un ejemplo perfecto de que era una cuenta donde sí que había contenido más, a lo mejor más danco, más así, y sin embargo llegaba mucho público, simplemente por el hecho de que era catalán y entonces la audiencia catalana pues acabó Sí. convirtiéndose en como en una cuenta de referencia. Y creo que al final la cosa es más en eso, más en cómo llega la audiencia y cómo la audiencia pues va conociendo las cuentas y haciéndoles ganar popularidad. Totalmente. Sí, al final igual no es cuestión ya de una brecha generacional o no, como de una serie de nichos, a veces regionales, a veces de aficiones, a veces sí que se puede decir que pueden ser generacionales. Tienes, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Memes de la Terra, pues toda la implosión esta de la memesfera gallega. Yo hay Maravilloso. un montón de memes de ahí que no Sí. entiendo, pero que a la gente de Galicia le encantan, porque han vivido en ese ámbito, conocen esas cosas. Pero ahí hay un montón de cosas que yo, evidentemente, no entiendo, y aún así, pues está floreciendo eso. Pues como cualquier nicho, pues como los memes musulmanes. Pero eso, al fin y al cabo, o sea, da igual de la generación que seas o da igual en plan. Decidme una cuenta de memes así random. Attractive Smithers. Bueno, Attractive Smithers yo es que sigo sin entender, no carajo. Y ya estoy súper metido en el tema. Pero cuentas así bastante más nicho, la cosa es que no puedes introducir a nadie desde cero. A nadie le va a gustar si lo introduces desde cero. Hay que ir poco a poco. Y por ejemplo, Political Mood sería una de estas cuentas que aunan lo más popular y lo más nicho. Y luego ir introduciendo a cuentas ya cada vez un poco más nicho, etcétera. Al fin y al cabo, yo es como empecé también un poco. O sea, mi historia con el mundo de los memes es que una amiga me compartió por casualidad la cuenta de Rompiendo España. Que bueno, la cuenta de Rompiendo España a veces es muy Te nicho, estás a veces comiendo muy... mucho el culo a Political Moors, también te tengo que decir. En primer lugar, le he mencionado 2 veces. Y en segundo lugar, Bottom feeder, como te dirían en la a canción Political Moods no le como Cuba. el culo lo suficiente. Le debo la vida, vamos. O sea, yo como culo gracias a Political Moods, de hecho. Sería otra manera de poner la frase. ¡Viva Political Moods!
Y se me ha perdido el hilo de que iba diciendo, pero vamos, sí. Después de conocer a Rompiendo España, como esto es una burbuja, y esto funciona mediante, pues eso, que se comparten unos a otros, etcétera, y realmente conoces a otras cuentas similares y acabas conociendo a toda la escena a partir de unas primeras cuentas. Así conocí a Political Moons y después entendí, poco a poco, en vez de ver memes y referencias de unas cuentas a otras, empecé a entender toda esta escena y todo esto que sería esto que llamamos memesfera. ¿Tenéis algo más que aportar al respecto de esto? Porque... Bueno, yo lo que quería concluir, por mi parte al menos, es que hemos diluido mucho esta brecha generacional y al final ha resultado ser más una cuestión de aprendizaje, regionalismos, fricadas y aficiones que una cuestión generacional. Es decir, al final pues todos somos seres humanos y no es una cuestión generacional como una generación de consolas, ¿sabes? No es que haya cosas que una generación no pueda hacer porque otra sí, sino que la cuestión es mucho más compleja y pues cabe preguntarse si a lo mejor no estamos abusando mucho del concepto de generaciones y de brecha generacional, ¿verdad? Muchas veces. No sé qué tenéis vosotros que decir al respecto, así para concluir. Caminos, Yo que defensor de los estoy normies. Estoy muy a favor de esta era en la que vivimos, en que se han subvertido los roles del friki y el popular, ¿sabes? Bueno, eso es una teoría tuya. Es algo que nunca había pasado antes. Bueno, sí, había pasado cuando... Pero una cosa, yo no creo que el gracioso... friki de la caverna que se quedaba haciendo dibujitos era el que sobrevivía y el que se iba a cazar se moría, pero más allá de eso, pues no. Bueno, yo no creo que el gracioso de clase sea el popular, pero bueno, yo creo que de hecho algunos de los que estamos aquí descenderemos de la figura del gracioso de clase, estoy haciendo comillas aunque no se vea. Y yo, bueno, yo para concluir por mi parte, recomiendo un artículo que escribió en su día, hace ya bastante, cuando yo empecé a interesarme por esto. Edu Naudin, creo que se llama, también conocido como Grey Trash, que está en este mundo, es el artículo Memes versus Memos, y es una de las apariciones que ha tenido lo que conoceríamos como la memesfera, o etcétera, en los medios españoles. Memes versus Memos. Yo querría acabar diciendo que al final, después de hablar tanto sobre memes, siempre me parece que, ya que hablamos de brechas generacionales y de normies y todo esto, pues que muchas veces desde aquí dentro pues se busca diferenciarse de como la mayoría y del resto y sentirnos un poco superiores. Edgys. Creo que en estos debates muchas veces al final lo que acaba saliendo es que tampoco nuestro humor es tan diferente, sí que igual bebe de referencias y movidas y fricadas nuestras, pero creo que al final todo se basa en lo mismo, en intentar llamar la atención, en intentar pues que la otra persona exhale un poco de aire a través de la nariz. Y creo que en eso nos diferenciamos tanto de los boomers y bueno, es divertido reírse de ellos, pero tampoco somos unos absolutos opuestos. Vale, pues con esta observación yo creo que le ponemos el broche a este primer capítulo y espero que podamos vernos para más en adelante. Aunque es cierto que es posible que la próxima vez que nos veamos no seamos los mismos colaboradores, puesto que, por ejemplo, la cuenta de un cuartito creo que está bastante interesado en participar. Es decir, nosotros cuatro no vamos a ser... es decir, seremos colaboradores habituales, etcétera, pero eso no implica que nosotros ni estemos en todos los podcasts ni seamos los únicos que vayamos a participar. Este es un proyecto común de una serie de cuentas, etcétera. Algún día traeré a Admin 2, pero es un poco tonto. Yo intentaré hacer lo mismo con mi Admin 2. Pues vamos a cerrar aquí. Por supuesto que en adelante podemos traer, aparte de los demás colaboradores, también algunos invitados. Y espero que estéis tan interesados y apasionados por este proyecto como lo estamos nosotros. Así que buenas noches, días o lo que sea desde la franja horaria en la que nos estéis escuchando y disfrutad de ser unos adictos al móvil. Hasta luego. Y dejad las maquinitas, como dice Ted.
O sea, vosotros seguís riéndoos, seguís haciendo memes y memeces,